Quiero, comentarle que siempre que uno emprende un camino o toma alguna decisión importante en la vida, eh, llegado a cierto punto, mira hacia atrás y hace el recuento y dice, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá sido bueno? ¿Realmente estuvo bien la decisión que tomé? Cuando alguien se va, por ejemplo, a otra ciudad, toma, no sé, un rumbo distinto al que estaba tomando, llega un momento en que uno se hace esa pregunta, se cuestiona. Bueno, aprovechando que mi esposa se fue a hacer clase arriba y no va a escuchar esta parte, nada. Hace 2 días cumplimos 15 años de matrimonio, el día 17 de abril. Y la verdad es que, uno en esos momentos también se pregunta, mira hacia atrás y dice, ¿cómo ha sido nuestro caminar? ¿Valió la pena, como dice el cantante, haber tomado la decisión de caminar juntos? Y bueno, para gloria de Dios, no para cachiporrearme, ni para orgullo mío, sino para gloria de Dios, puedo con toda satisfacción y alegría decir que lo haría 100 veces más. 100 veces más volvería a pedirle la mano y decirle que camine conmigo, porque han sido 15 años maravillosos que ella me ha acompañado. Y como le digo, cuando uno emprende un viaje, uno hace estas preguntas y se cuestiona y dice, ¿valió la pena? ¿Realmente era bueno haber tomado este rumbo? Bueno, el rumbo que tomé con mi esposa, sí, puedo decirlo 100 veces valió la pena. Pero también en nuestro caminar cristiano, en nuestro ingresar a la iglesia, en nuestro conocer al Señor, hay un momento en el cual uno se pregunta y dice, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haber dejado todo lo que dejé atrás, todas las costumbres, todas las cosas que antes creía, todas las cosas que antes pensaba para seguir al Señor? Esto es lo que los discípulos en cierta manera se llegaron a preguntar en un momento y vamos a analizarlo en el pasaje del día de hoy. Mire, vamos juntos a Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Permítame orar una vez más. Padre, gracias porque tenemos tu palabra frente a nuestros ojos. Pero yo te ruego, Dios, que así como abriste el corazón de Lida y la hiciste estar atenta a las palabras del apóstol Pablo, en tu gracia, Dios, tú abras nuestro corazón también para que estemos atentos a la voz de tu Espíritu y podamos entender tu palabra por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que me guíes, Dios, en tu gracia, que me des sabiduría y me permita, Señor, ser usado en este día para tu gloria, para la alabanza de tu santo nombre, Jesús. Gracias porque tú nos llamas, gracias porque tú nos has congregado en este lugar y tuya es toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Glorifícate y hágase tu voluntad aquí en este lugar, aquí en la tierra, como es hecha en los cielos, para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para entender y recibir estas palabras de Jesús no podemos despegarlo del contexto. No sé cuántos han venido los domingos anteriores, pero la historia que se cuenta es una conversación que se genera por causa de un joven rico que aparece y le hace una pregunta al maestro. Le hace una pregunta a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esta era la inquietud que tenía este joven. Y esa pregunta es el centro de este pasaje. Jesús le responde a este joven y le dice, anda, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Pero sabemos, lo hemos visto los domingos anteriores, que el joven tristemente rechazó la maravillosa invitación que le estaba haciendo Jesús, porque dice el texto que él tenía muchas posesiones, llamó más sus posesiones que la invitación que Jesús le estaba haciendo a seguirlo, a ser un discípulo de él. Entonces, en ese contexto es que la conversación se gesta y vimos el domingo pasado cómo Jesús refuerza la idea y les dice a sus discípulos cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se asombran por las palabras de Jesús y es que tenemos que entender que en el contexto del primer siglo la riqueza de una persona no estaba asociada a una pobreza espiritual, al contrario. Cuando había una persona rica en la sociedad judía, se consideraba que esa persona estaba bajo la bendición de Dios
O sea, se consideraba que la persona tenía el favor de Dios y estaba haciendo bien las cosas. No es como en nuestro tiempo, que muchas veces miramos a los ricos con sospecha, con ojos medio no tan buenos y decimos, este tiene que haber robado. Cuando el vecino, ¿cierto?, prospera, ya se hizo narco. O cosas así, miramos al que tiene dinero como con malos ojos. Pero en el primer siglo era al revés. El que tenía mucho dinero o el que era muy rico era mirado como una persona que Dios lo había prosperado, que Dios lo había bendecido y por lo tanto, se supone, estaba haciendo bien las cosas. Pero Jesús les cambia el esquema y les dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso, quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar esa prédica el domingo pasado, se las recomiendo porque fue muy buena, muy clara. Está en Spotify, está en YouTube, así que pueden buscarla. Pero el punto es que en esa conversación los discípulos llegan a esta pregunta y a esta duda y dicen, bueno, nosotros Jesús hemos dejado todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te hemos seguido? ¿Qué pues tendremos? Fíjese que el llamado para el joven rico y para los discípulos fue implícitamente el mismo. Tanto a los discípulos como el joven rico se les llamó a dejar sus vidas y a seguir a Jesús. Los apóstoles tal vez no eran ricos como este joven, pero igualmente tuvieron que dejar lo que tenían para poder seguir al Maestro. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18, cuando fueron llamados los apóstoles. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y el pasaje de Lucas, capítulo 5, versículo 27, donde está el llamado de Mateo, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, el cual es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vemos entonces que los apóstoles también habían renunciado a lo que tenían, también habían dejado su vida, también habían cambiado el oficio o la actividad que estaban realizando por seguir a Jesús. Habían dejado sus redes, tal vez no sus riquezas, pero habían dejado sus redes, a sus padres, a su familia, por seguir a Jesús. Pedro pregunta entonces, dice, nosotros hicimos lo que pediste y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? En la pregunta de Pedro se deja ver un dejo de desconcierto y de temor, de incertidumbre. Porque si la salvación no se logra por méritos humanos, como Jesús acababa de decir, Jesús sentenció diciendo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le insisto, eso fue visto la semana pasada en la prédica del domingo anterior que hizo Pablo, donde la salvación es una obra que solo Dios puede hacer en el corazón. No se gana por mérito humano, no se gana por obra humana, no se obtiene por herencia, no se obtiene por posición social, se obtiene por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Pedro se pregunta, si la salvación no se logra con méritos humanos, si nada de lo que alguien logre en esta vida puede hacerlo, merecedor de la vida eterna, sino que es una obra de Dios solamente, ¿qué recompensa habría entonces por haberlo dejado todo y haber seguido a Jesús? Si la salvación al final es una obra de Dios, ¿valía la pena haberlo dejado todo? ¿Valía la pena haber renunciado a todo? Que dice el versículo 28 del capítulo 19. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El desconcierto y la incertidumbre de los discípulos se transformó en un segundo en un inmenso asombro por la grandeza de la recompensa que tendrían y que Jesús les estaba declarando y le estaba prometiendo. Esta promesa, este resultado de lo que ellos habían hecho, superaba con creces todo lo que ellos habían entregado. Mire,
analicemos de a poco este versículo 28. Dice, de cierto os digo. Esto es verdadero, es seguro. Jesús está diciendo, de esto no hay duda alguna. Esto es verdad. Pongan atención porque esto es verdadero. Jesús está llamando la atención de sus discípulos para que no sigan con esa incertidumbre, esa duda, esa pregunta. ¿Habrá valido la pena? ¿Servirá de algo que yo haya dejado a mi papá, mis redes, mis cosas y esté aquí contigo siguiéndote? Jesús les dice, mira, presta atención, de cierto te digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando venga el juicio sobre la tierra y los cielos y la tierra sean transformados para siempre y todo lo que es temporal deje de ser y venga lo eterno y venga lo que permanece para siempre, vendrá una recompensa que es segura y que es eterna. ¿Y cuál es esta recompensa? Dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en tronos, sentaréis sobre 12 tronos. A estos apóstoles Jesús les dice, cuando yo venga, ya no como un siervo humilde, sino cuando venga en toda mi gloria y manifieste y todos puedan ver mi gloria. En aquel día en que, como dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, en aquel día ustedes estarán sentados conmigo en 12 tronos. Van a estar en una posición tal que ningún trono en la tierra puede compararse al lugar en el cual ustedes estarán sentados. ¿Se da cuenta la inmensidad, la diferencia tremenda que hay entre lo que ellos estaban entregando con lo que ellos estaban recibiendo por causa de Cristo? En un segundo, toda esa incertidumbre o todo ese temor se transformó en un asombro y quedar perplejos por la grandeza de la recompensa que Jesús les estaba anunciando. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos sencillos pescadores y hombres sin letra y del vulgo, como dice Hechos 4:13, y no es que los esté ofendiendo, sino que esto eran, y así eran considerados estos 12 hombres, hombres comunes y corrientes, hombres del vulgo, sin mucha educación, dice, van a venir y se sentarán en tronos junto al Rey de los cielos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero cuando dice las 12 tribus de Israel, es necesario afirmar y entender que es una forma de decir todo el pueblo de Dios y que no se está refiriendo al Israel étnico, sino que se está refiriendo al verdadero pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, quien es el padre de la fe, el primero que dejándolo todo siguió a la palabra de Dios. El primero que cuando Dios le dijo, deja a tu padre, deja tu parentela y anda delante de mí a la tierra que yo te mostraré, y caminó por fe. Todos los que descienden y son así como Abraham, que caminan detrás de Jesús, detrás de la palabra viva, a ellos se les da el derecho de ser pueblo de Dios, de ser el verdadero Israel de Dios. Porque recordemos que la salvación no tiene que ver con apellidos, no tiene que ver con etnia, no tiene que ver con logros humanos ni antepasados, sino que la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son el pueblo de Dios, y estos 12 apóstoles se iban a sentar en tronos para juzgar o para estar por sobre todo este pueblo santo y redimido por la sangre de Jesús. Pero el punto principal que debemos notar es que esta promesa dada a los apóstoles es inmensamente superior a la renuncia que ellos han hecho. Su sacrificio de dejar sus antiguas vidas y seguir a Jesús se hace insignificante al lado de lo que obtendrán por haber seguido a Cristo, haciendo de la recompensa un don inmerecido. Es tan grande lo que se le está dando a los apóstoles, ponerlos por sobre todo el pueblo de Dios, que hace que lo que ellos renunciaron, lo que ellos entregaron, sea algo insignificante y ellos puedan decir, la verdad es que no merecemos este honor, Jesús. No merecemos el honor de estar sentados al lado tuyo en tronos para juzgar y estar por sobre todo el pueblo de Dios. Pero así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, quien da mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender.
quien es grande en misericordia y derrama dones como nadie a los que le aman, a los que buscan sus caminos. Ellos dejaron redes y en su lugar se le dieron tronos. Ellos dejaron peces y en el lugar de eso se les dio multitudes de hijos redimidos entre todo el pueblo y toda nación. Ahora es necesario recalcar que esta recompensa fue sujeta también a la fe. No sería en esta vida donde ellos se sentarían en tronos, sino en la regeneración. Ellos debían continuar creyendo en Jesús. Ellos debían continuar confiando en Jesús. Esta recompensa es inmensa, pero no era para este tiempo. No era para cuando ellos estaban vivos en esta tierra, en este mundo, sino para la regeneración. Cuando lo perfecto venga, cuando lo eterno venga, ahí ellos se sentarían en los 12 tronos. Veamos el versículo 29, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo maravilloso de esta promesa, mi hermano, es que no queda restringida a quienes vivieron en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, y fueron sus discípulos, sino, como dice el versículo, para cualquiera. Esta promesa de recibir una bendición que es inmensamente mayor a la renuncia es para cualquiera que dejando padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa del nombre de Jesús, le siga. El Señor está prometiendo y nos está dando a nosotros esta tremenda promesa de ser recompensados más allá de lo que nosotros imaginamos, de ser recompensados más allá de lo que merecemos, y que esta recompensa será tan grande que nuestra renuncia se volverá insignificante al lado de lo que Él nos va a dar. Es esto lo que Él está diciendo. La bondad de Dios excede mucho más a lo que nosotros imaginamos o entendemos. Es en este sentido que debemos entender las palabras 100 veces más. No quiere decir que si yo dejo una casa, voy a recibir 100 casas, sino que la recompensa será tan grande que hará que nuestro sacrificio se vea tan pequeño que nosotros digamos: no lo merecemos, Señor. No merecemos lo que tú nos estás dando. No merezco lo que tú me entregas a cambio de lo que yo te estoy dando. Nuestras obras y nuestros méritos no valen nada al lado de la grandeza de la obra y amor de Cristo, nuestro Dios, quien siendo Dios se hizo hombre para darnos su perdón y llevarnos junto a Él. Y todas estas recompensas prometidas a todos los que dejando todo siguen a Jesús serán inmarchitables. No se van a extinguir, no van a dejar de ser. ¿Por qué? Porque no serán en este sistema que hace que todo se acabe, que todo pierda su color. Uno regala unas flores bonitas, ¿cierto? Y se ven muy hermosas cuando se regalan. Pero uno sabe que esas flores van a perder su color, van a perder su olor, se van a terminar marchitando y van a terminar ¿dónde? En la basura. El momento en que uno las regala son bonitos, es bonito verlas, pero eso se acaba. Pero lo que el Señor promete es algo que no se va a marchitar, es algo que no se va a acabar. Es algo que va a durar para siempre para nuestras almas, que nada nos va a poder quitar ese gozo y esa alegría de ser recompensados por el Rey de los cielos a todos aquellos que en esta vida renuncien y dejen cosas por seguir a Cristo Jesús. Versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Estas últimas palabras de Jesús no son fáciles de interpretar, se lo admito, porque hay diferencia en la forma en que la interpretan distintos comentaristas respetados. Pero en base al contexto, humildemente, creo que lo que Jesús está queriendo decir es que en esta vida hay muchos que van a ser postreros por causa de Cristo, es decir, perderán popularidad, van a perder riquezas, dejarán de ser admirados como quien lograron éxito en esta vida y serán vistos como tontos o como pobrecitos. Serán puestos como más atrás por causa de Cristo. Pero cuando Cristo venga en su gloria,
esos que por causa de él prefirieron perder lugares, prefirieron quedar más atrás, esos recibirán una posición mucho más alta. Esos estarán junto al Señor. Esos estarán en la gloria, mientras otros estarán lejos, lejos del Señor. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, teniendo una posición muy alta, Moisés llegó a ser el hijo de la hija de Faraón, el nieto de Faraón. Adoptado, sí, cierto, adoptado. Pero en su sociedad, en su posición de ese tiempo, tenía una de las posiciones más altas que un ser humano podía aspirar. Recuerden que Egipto era la potencia de ese tiempo. Era el reino más importante y él llegó a ser considerado como uno de los príncipes de Egipto. Es como si hoy en día a usted lo adoptaran y fuera el nieto de Trump, o de no sé, o de Putin, el que le guste, pero de algún poderoso. Y usted tuviera esa posición y estuviera a ese nivel social. Pero usted por seguir a Cristo, por seguirlo a Él y por predicar su palabra, renuncia a esa posición y prefiere venir con los de Illapel, con los que están acá o con la gente que sufre y predicarles el Evangelio. Porque sabe que la promesa de Jesús es verdadera. Más o menos esa es la proporción de lo que hizo Moisés. Moisés dejó ese lugar de posición alta en esta vida y se hizo como un simple pastor de ovejas, obedeciendo a la voz de Dios, y fue y liberó al pueblo de Israel. Pero pocos hombres han alcanzado una estatura espiritual tan alta como la que alcanzó Moisés, y un lugar de honra tan alto como el que Moisés tuvo. Moisés, dice la Biblia, que Dios hablaba con él cara a cara. Dios dice, a otros le hablaré por palabras, por profecías, por sueños, pero no así con Moisés, que hablo con él como habla un amigo. Mire qué maravilloso, qué maravilloso. Y tenemos el ejemplo de este hombre, para que nosotros también consideremos nuestra vida. Si vale la pena mantener una posición social, la que sea, o la posición entre sus amigos y entre sus conocidos en esta vida, o aún perderla por causa de Cristo, aún perderla, aunque se burlen y se rían de usted y le digan, ya te volviste canuto, ya te volviste tonto, y pierda usted la popularidad y pierda el buen nombre que tiene, pero gane una posición mucho más alta en los cielos. Porque el Señor ha prometido esto. Esto no es una promesa de políticos. Esta es la promesa de aquel que fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad. Él es el que prometió a cualquiera que deje su posición, a cualquiera que renuncie a padre, madre, hijos, a cualquier cosa por causa de mí, recibirá 100 veces más. La recompensa será inmensamente superior. Desproporcionadamente. 100 veces más. Usted entrega uno y se le da 100. Ni en el mejor de los negocios, digámoslo así. Ahora, quisiera en ese mismo sentido hacer una pequeña advertencia, porque vivimos en este mundo, en este tiempo, donde hay falsas enseñanzas que pueden hacernos cometer errores respecto a este pasaje. Jesús no está diciendo que si nosotros renunciamos a nuestra comodidad, renunciamos, por ejemplo, a tener casa, a tener vestimenta, y nos vamos al cerro y vivimos de manera
ascética, o sea, como lo promueven algunas creencias, entonces vamos a obtener beneficios en la otra vida. Fíjese que el texto dice, por causa de mi nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa por causa de Cristo? Marcos capítulo 10, versículo 29, dice lo siguiente. Lo expresa así de esta manera, el mismo texto, pero en paralelo dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Esto no es un intercambio comercial tampoco, no es que ya Señor, yo dejo mi casita y tú me vas a dar otra más grande. Porque también vivimos en un mundo donde hay falsos profetas, donde hay falsos maestros, y le dicen esto a usted. Usted siembra aquí y va a cosechar 100 veces más. Y precisamente toman estos pasajes para engañar, para mentirle y robarle su dinero. Y le dicen, si usted trae su ofrenda al apóstol y trae su ofrenda al ministro de Dios, entonces Dios le va a dar 100 veces más. Y hay algunos que son tan descarados para decirle, siembra aquí $1,000 y el Señor le va a dar $1,000,000, con todas sus letras. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús no está haciendo un intercambio comercial, Jesús está diciendo por causa de mí y del Evangelio. O sea que lo que nosotros buscamos, lo que nosotros estamos entregando, los estamos entregando porque queremos el Evangelio de Jesús, porque queremos a Cristo, no porque queremos una casa nueva, no porque queremos más dinero, sino porque lo queremos a Él. Los discípulos renunciaron a sus redes, a sus padres, a su familia, porque querían seguir a Jesús. Jesús era la recompensa. Jesús es lo que ellos buscaban. No eran los tesoros en esta tierra. De hecho, no recibieron tesoros en esta tierra, sino que los tesoros que recibieron fueron en el cielo. Por eso es necesario hacer esta pequeña advertencia para que no nos confundamos. Pero apliquemos un poco esta palabra a nuestras vidas. Seguir a Cristo lleva a todo creyente necesariamente a tener que hacer renuncias. A veces conllevará a perder amistades o incluso familiares que nos van a rechazar por causa de nuestra decisión de seguir a Cristo. El verdadero cristiano preferirá a Cristo antes de que a cualquier persona o cualquier cosa. Aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido conquistado por la gracia de Dios, va a escoger seguir a Cristo. Estos 12 apóstoles prefirieron seguir a Cristo, aún a costa de sus propias familias. Ese joven rico que no había sido regenerado, que aún no nacía de nuevo, no pudo seguir a Cristo frente a la disyuntiva de escoger entre sus posesiones o Cristo. Si el Señor no hace una obra en nuestros corazones, en su corazón, nosotros seremos incapaces de decidir por Cristo. Pero si Dios hace esa obra en nuestro corazón y nos cambia el corazón y nos hace entender que no hay nada más valioso, que no hay nadie más extraordinario que Jesús y que vale la pena entregarlo todo por Él, entonces con gozo daremos todo por causa de Cristo. El Señor promete que nuestro abandono, nuestra renuncia no será en vano, no será en vano, sino por el contrario, seremos inmensamente recompensados. Así como los apóstoles dejaron sus redes o su puesto de cobranza de impuestos en el caso de Mateo para seguir a Cristo, el cristiano abandona su antigua vida para caminar ahora una vida en pos de Cristo. Y al igual que como en el corazón de los apóstoles puede surgir en nuestros corazones el temor o la incertidumbre sobre el beneficio que nos traerá renunciar a todo por causa de Cristo, Cristo consuela rápidamente nuestros corazones asegurándonos que toda renuncia por causa de Él será recompensada de tal manera que, como ya lo he dicho, hará insignificante nuestra renuncia. Nuestros corazones quedarán más que satisfechos y no lo prometo yo, lo promete el Señor. Porque el galardón que Él nos promete es infinitamente superior a cualquier cosa que este mundo nos pueda dar. Por tanto, no nos desanimemos, mis hermanos. No debemos desanimarnos, sino al contrario, alegrarnos y con mayor decisión dejar atrás todo lo que nos impida seguir a Cristo. Si hay algo que se está poniendo delante de nosotros, si hay algo que está queriendo impedirnos que nosotros decidamos por Cristo y le sigamos con todo el corazón, déjelo atrás. Renuncie a aquello, porque no vale más que el Hijo de Dios. No tiene más valor.
que el santo de los santos. Miremos la vida de este joven rico y temamos. No sea que nosotros también hagamos lo mismo que él, quien prefirió sus posesiones, quien prefirió su posición aquí en la tierra antes de que seguir a Jesús. Que le importó más la opinión de los demás, que le importó más su riqueza, su dinero, que seguir a Jesús. Y se perdió en el olvido porque nunca más supimos de él. Pero aquellos que dejaron todo por seguir a Cristo, su nombre jamás ha sido borrado y hasta el día de hoy lo recordamos. Recordamos el nombre de un Pedro, de un Pablo, de un Juan, de un Mateo, de todos aquellos que dejaron todo por seguir a Jesús. Debemos cuidarnos, sí, del falso evangelio de la prosperidad, como ya lo dije, que nos invita a hacer transacciones con el cielo para ganar cosas en la tierra. Este nos dice que ofrendemos para obtener bienes materiales a cambio, pero no es lo que el Señor está enseñando. Cristo está consolando nuestros corazones y está consolando el corazón de los que ya habían dejado todo, fíjese. Esta promesa es para los apóstoles, quienes ya habían dejado. No les está diciendo, cuando ustedes lo dejen, yo les voy a dar esto. Ellos ya habían renunciado. Ellos ya habían emprendido el camino. Entonces, si usted ha emprendido el camino, si usted ya está en Cristo, alégrese, gócese. Porque es para usted la promesa. Porque es para su vida este consuelo. Si usted ya ha renunciado a familia, a casa, a amistades por causa de Cristo, si usted ya ha perdido su posición social, ya ha perdido la buena opinión de otros por el hecho de estar aquí, por el hecho de venir domingo a domingo acá, si ya se ríen de usted y ya no quieren juntarse con usted, alégrese, gócese, porque tendrá una mejor posición en el cielo. Pero ojalá ninguno aquí prefiera mantener su posición en este mundo, la admiración de las personas de este mundo, y avergonzarse de venir a los pies de Cristo, y de avergonzarse de venir a la iglesia y de seguir al Señor. Tristemente así pasa muchas veces. Cuando llega un familiar a la casa de alguien, hay quienes no vienen a la iglesia porque les da vergüenza decirle yo soy cristiano y los domingos voy a la iglesia. Prefieren no incomodar a su familiar y renuncian a venir a la reunión el día del Señor porque temen más a los hombres que a Dios, porque esperan más la recompensa de los hombres que a Dios. ¿Cómo vamos a responder en el cielo a eso? ¿Se imagina que el Señor nos diga, bueno, ¿no era más importante estar con tu familiar que conmigo? Y nos avergoncemos. No estoy diciendo con esto que deje botadas sus visitas y que no sea ordenado en su vida. Lo que estoy diciendo es que examine su corazón y veamos a quién nosotros estamos queriendo agradar, a quién nosotros queremos seguir. ¿Es a nuestro Señor? ¿Cuál es la opinión que realmente nos importa? Yo sé que algunos de ustedes ya han perdido o perderán amistades y el cariño de familiares, un contrato de trabajo tal vez, o aún una relación amorosa, o la posición social que tienen por causa del Evangelio. Pero si es por causa del Evangelio, si es por causa de Cristo, su corazón quedará satisfecho, porque el Señor será quien suplirá 100 veces más, sea lo que sea que haya perdido. Y sabe que algunos de nosotros ya estamos gozando de esto. ¿Por qué? Porque algunos hemos perdido efectivamente amistades, amigos, gente que antes se juntaba con nosotros y ya no se junta. Pero aquí hemos ganado mucho más. Aquí hemos ganado mucho más. Hemos perdido a lo mejor familiares que ya no nos llaman, ya no nos invitan para el carrete, porque ahora somos fomes, porque ahora caminamos diferente. Pero aquí hemos ganado verdaderos amigos, verdadera familia, que realmente le podemos decir hermanos. El Señor nos ha unido. Hermano, que podamos analizar nuestro corazón, que ninguna posición en la tierra sea más valiosa que la posición que Dios quiere darnos en el cielo. Y que cada uno pueda
tomar la decisión que tomaron los apóstoles y no la decisión que tomó este joven rico. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor nos ayude. Y frente a las renuncias o a las tentaciones de esta vida, podamos escoger seguir a Cristo, ser fieles a Él, sabiendo también que sus promesas son infalibles, que sus promesas son fieles, que sus promesas nunca fallan. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por el gran amor con que tú nos has amado y porque nos llamas, Señor, cada día a caminar en pos de ti. Señor, yo te ruego, porque en tu gracia tú estremezcas el corazón de aquellos que aún no han decidido caminar en pos de ti. Que tú los incomodes, que tú los inquietes, que tú no dejes que ellos se sientan tranquilos, siguiendo por la senda que están. Porque aunque les parezca recta a sus ojos, ese camino será camino de perdición. Pero hay una sola senda que nos lleva a la vida eterna, y es seguir tus pasos, es ir en pos de ti. Y yo te pido, Señor, que en tu gracia nos des corazones que sean capaces de renunciar a todo en esta vida, a todas nuestras posesiones, a todo lo que nos estorbe, a todo lo que nos impida seguirte, por ir detrás tuyo, por caminar en pos de ti. Sabiendo, Señor, que en tu gracia recibiremos mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que habremos entregado, recibiremos para alabanza y gloria de tu nombre. Nada en esta vida se compara, Señor, a tu presencia. Y queremos decir, como el salmista, escogería un día en tu presencia, un día en tus atrios, que 1000 años fuera de ella. Señor, yo te ruego que pongas en nosotros este corazón, esta pasión y este anhelo por tus caminos, este deseo por tu presencia, este anhelo por estar en tus caminos y en pos de ti, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos sido timoratos o duditativos y hemos aún guardado cosas para nosotros. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres decididos por ti, Señor, que sin temor, sin ninguna duda, se entregan por completo y te siguen, confiando en que tú suplirás todo lo que necesitamos, confiando en que tú cumplirás tu promesa y nuestro gozo será eterno, y nuestro gozo será verdadero. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a cantar una canción. Eh, el Señor es el refugio de nuestra alma y en toda dificultad, en toda lucha, podemos descansar en Él, podemos esperar en Él. En todas nuestras batallas podemos refugiarnos en Él. Y no importa qué tan difícil nos parezca la renuncia que tenemos que hacer, o qué tan alto el precio que parece que tenemos que pagar por causa de seguirle a Él. Él es nuestro refugio. Y Él es quien nos alimenta, y Él es quien nos alienta. Él es el que nos da fuerzas para poder seguirle y para poder hacer su voluntad. Él estará con nosotros en todo momento y en todo lugar. Ayúdame a cantar. Dulce refugio
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Si es así, dígalo. Él me alienta, cántele a Él, y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Levante su voz y dígalo. Él me alienta, así es, y alimenta, Él nos fortalece para que sigamos su camino. Vengo a reposar en Él, es nuestra fortaleza. Digo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, así es, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dígalo una vez más, vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Así es, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Él es refugio, aún en medio de la tormenta, de la renuncia, de la dificultad que pueda presentarse. Él es refugio. Y yo quiero invitarle a que pueda decir: Él es mi amigo fiel, Él es quien me sustenta, Él es el que me alimenta, Él es quien me fortalece, Él es mi reposo y es mi ayuda. ¿Puede decirlo una vez más? Vengo a reposar en Él, vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Una vez
decimos, vengo a reposar. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio, así es. En la tormenta, diga la iglesia, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. En la gloria, es Jesucristo el Salvador. Denle un aplauso al Rey, a Él, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro refugio y nuestra esperanza. Él es nuestro galardón. A ti la gloria, a ti la alabanza, Jesús. Eres tú nuestro buen Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento un momento. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca